Y digamos, hablo por el bloque que nosotros estamos conformando con Mauricio Tobón, Eugenio Prieto, Juan Diego Gómez. Recientemente invitamos al doctor Luis Fernando Suárez, donde no me cabe duda que saldrá el gobernador de Antioquia para evitar que las pretensiones de Quintero y de Petro terminen por arrasar con Colombia y por supuesto con Antioquia. Bienvenidos a esta edición de quienique.com hablando de política y nos vamos a las regiones, esta vez hablando desde Antioquia con el candidato o precandidato a la gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Andrés, cuéntenos, bienvenido a este espacio y bueno, ¿cómo ha avanzado estos primeros meses de campaña, por decirlo así? David, muchas gracias. Un saludo muy especial a todo tu equipo, a los ciudadanos que nos están viendo en este momento. Y bueno, esta primera fase de la campaña ha sido una dedicada a la recolección de firmas. Estamos recorriendo todo el territorio antioqueño con ese propósito. Y es precisamente donde más se dio a conocer usted porque tiene la experiencia de haber sido alcalde del municipio de Río Negro, una que es conocido por ser la capital, por decirlo así, del oriente antioqueño, una subregión con mucho desarrollo. Río Negro es una gran ciudad, no es porque yo hubiera sido alcalde allí, pero además Río Negro tiene una particularidad y es que es tal vez el municipio de Colombia, incluso por encima de ciudades capitales, Bogotá, Barranquilla, incluso Medellín, que más ingresos per cápita tiene y más inversión per cápita hace en las personas. En balance general, ¿qué hizo usted por la alcaldía de Río Negro? ¿Qué les dejó a los rionegreros en su gestión? Bueno, nosotros hicimos muchas cosas, pero digamos que uno no se ve de su propia joroba. Ahí hay unas obras de infraestructura muy importantes, hay cerca de 30 kilómetros con dobles calzadas, con andenes, ciclorrutas. Pasamos de 6 gimnasios al aire libre a 70, pasamos de 2 unidades deportivas a 10, pasamos de un centro de desarrollo infantil a 10, pero realmente lo que a mí más me llena de orgullo es lo que se hizo en favor de la primera infancia y de los niños que están escolarizados. Universalizamos la atención en primera infancia, no solo con la infraestructura, sino con programas de calidad, que es la inversión social más importante, la que toma lugar incluso desde que uno está en embarazo, y universalizamos también el programa de alimentación escolar. Y en su opinión, ¿qué piensa de esta segunda pista del aeropuerto de Río Negro de la que tanto se habla en los gobernantes actuales? Creo que es una obra muy importante para sacar adelante, tal vez más importante que la segunda pista, que podría esperar unos años más, no muchos, es la segunda terminal, pero pienso que el gobierno nacional, que es el competente para adelantar a la segunda pista, se ha equivocado. ¿En qué sentido? En que ha maltratado a los propietarios de los predios necesarios para hacer la segunda pista. Los propietarios van a ajustar 7, 8 años con declaratorias que se eh, suceden de utilidad pública en sus predios sin que se les compren los predios, sin que se defina realmente qué pueden hacer en ellos. Entonces les vulnera el derecho de propiedad porque ni se los compran, pero los meten en una incertidumbre jurídica muy grande porque tampoco los pueden desarrollar. Bueno, Andrés Julián, también por otro lado hay que hablar de una investigación que se tiene en la Procuraduría contra su gestión y algunos secretarios frente a este plan de modernización del transporte público en Río Negro. ¿Qué nos puede contar sobre ese tema? ¿Cómo lo han manejado? Pues todos los que estamos en el sector público tenemos investigaciones de todos los órdenes y esta en particular es una que tomó lugar, como bien lo decías, por la reestructuración del transporte que emprendimos en Río Negro a través del programa Sonrío, que no fue un capricho en el que nosotros nos embarcamos simplemente por tercos, sino porque queríamos, y es la pretensión que hoy tiene el actual alcalde, reducirle el gasto de bolsillo de transporte a los ciudadanos de Río Negro a la mitad, a través de la integración precisamente del transporte público. Y en eso se han dicho muchas mentiras porque generalmente cuando se tratan de hacer cosas que beneficien a la mayoría, la minoría que es afectada suele ser muy expresiva, casi que ruidosa a la hora de defender sus intereses que no necesariamente son los que coinciden con los intereses de la mayoría. Entonces salieron a decir que nosotros nos habíamos gastado 50.000 millones de pesos en estudios cuando en realidad no fueron 3.000, incluso juntando los que se ha gastado esta administración, y salieron a decir toda suerte de mentiras que por supuesto es menester de los órganos
y de control e investigarla. Listo, mientras se dirime esta situación, hay otro tema por el que recientemente se hizo viral y es importante que los políticos se hagan virales por sus ideas y es la de que los recursos que genera el departamento se queden en el departamento en su mayoría para servir en diferentes proyectos de desarrollo. ¿Cómo es esta idea? Porque la han confundido mucho como una Antioquia federal, que sería algo completamente diferente, sino más bien ese aprovechamiento de los recursos que se quedan en el centralismo. Colombia padece de un centralismo asfixiante, ha sido así desde hace más de 100 años, no lo corrigió la Constitución del 91 y eso ha dejado a los departamentos sin capacidad de respuesta a las necesidades de la gente, que hoy tienen unas manifestaciones muy críticas, por ejemplo, en el caso de Antioquia, 2 millones de antioqueños aguantando hambre, las vías destruidas, las escuelas caídas, ni qué decir de los problemas de inseguridad y orden público. Los antioqueños todos le mandamos a la nación el año pasado, fruto de los distintos tributos que pagamos, cerca de 30 billones de pesos y nos devolvieron la sexta parte, un poco más de 5 billones. ¿Qué estoy planteando yo? Que cambiemos la forma como se financian los departamentos y que los impuestos de renta y de patrimonio que hoy son de la nación pasen a ser de los departamentos para que ya a Antioquia no le corresponda tan solo 5 billones largos, sino entre 12 y 15 billones de pesos. Esto no afectaría de pronto, no sé si a Bogotá o a más que todo a los departamentos que no tienen tantos ingresos como Guainía o de pronto el Amazonas. De 32 departamentos que tiene el país, solamente hay 4 o 5 que necesitarían ser compensados por un periodo de tiempo determinado por el gobierno nacional, porque a través de este esquema que estamos planteando recibirían menos recursos de lo que hoy día reciben vía Sistema General de Participaciones, pero solo por un periodo de tiempo determinado. ¿Qué pasa en esos sitios? Que nosotros no nos fuimos del lado del esquema federal porque queríamos que departamentos como Chocó, Guainía, San Andrés, La Guajira salieran de la situación de pobreza que tienen, pero lo que hemos visto es que todos los días son más pobres. Luego, el camino que hemos adoptado no es el que ha llevado a superar las situaciones de pobreza en esos sitios. Entre otras cosas, porque cuando un país tiene autonomía en sus regiones, los ciudadanos eligen mejor, toda vez que tienen muy claro que el nivel de desarrollo que se provee en el territorio se financia con la plata que ellos pagan a través de sus impuestos y no como hoy a través de transferencias que llega a la nación, a lo que terminan poniéndole muy poca atención y por eso a veces les vale lo mismo 5 que 80 quien los gobierna. Bueno, Andrés Julián, y en estas elecciones algo en particular y es que hay demasiados precandidatos a la gobernación de Antioquia, muchos con ideas de derecha, muchos de centro y la izquierda también que va tomando fuerza en ciertas regiones. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Cree que hay una división en la derecha que puede hacer que se dispersen los votos del uribismo y de toda esta clase política? Hoy hay 4 bloques para la gobernación, un bloque que es el que regenta el eje Quintero Petro con unos candidatos y digamos hablo por el bloque que nosotros estamos conformando con Mauricio Tobón, Eugenio Prieto, Juan Diego Gómez. Recientemente invitamos al doctor Luis Fernando Suárez, donde no me cabe duda que saldrá el gobernador de Antioquia para evitar que las pretensiones de Quintero y de Petro terminen por arrasar con Colombia y por supuesto con Antioquia. Esa era principalmente la siguiente pregunta. ¿Cómo calificaría usted la gestión hasta el momento del presidente Gustavo Petro al frente del país? Empecemos por esa. Pues hombre, el presidente Petro ha causado unos desastres de tamaño mayor, no solo haciendo cosas que ha tenido muy poca oportunidad de hacer, sino diciendo. Ustedes imaginan lo que habrá de pasar con Colombia el día que este señor llegara a implementar el cúmulo de ideas tan equivocadas que tiene en su cabeza. Sería muy lamentable para el país. Por otro lado, ¿cómo calificaría la gestión del alcalde Daniel Quintero Calle? Desastrosa. ¿Solo eso? ¿Quiere añadir algo? Pues es que yo creo que esa palabra es lo suficientemente ilustrativa. Bueno, por otro lado, otro personaje del que queríamos conocer su opinión, ¿en qué concepto tiene a Federico Gutiérrez, lo que hizo con su alcaldía de Medellín y lo que hizo también en su campaña presidencial? Tengo la mejor opinión y un gran cariño por la forma, además, como se comportó con Río Negro. El doctor Federico, siendo alcalde de Medellín, le compró a Río Negro una empresa de servicios públicos que había sido manejada con muy poco criterio técnico y en consecuencia nunca tuvo la capacidad de darle agua potable a los rionegreros ni de sanear el río Negro y sus afluentes y dejó acumular necesidades de inversión por más de medio billón de pesos. Doctor Federico impartió la instrucción en EPM que le compraran esa empresa a Río Negro
con un compromiso de inversión de más de 550.000 millones. Hoy ya se han invertido unas cifras superiores a los 400.000, ya bebemos agua sin color, sin olor y sin sabor, se ha saneado el río Negro y sus afluentes. Y cuando yo le preguntaba que por qué hacía eso, él me decía, porque eso es lo que tenía que haber hecho EPM desde hace mucho tiempo, no solo en Río Negro, sino en el Urabá antioqueño, por ejemplo, que no tienen agua. En lugar de haberse ido, manifestaba él, a botar la plata, Antofagasta, Chile, a Centroamérica. Así que yo estaré feliz de coincidir con el doctor Federico, él siendo alcalde y yo gobernador, porque podremos hacer de EPM un verdadero motor de desarrollo para toda Antioquia. Por otro lado, usted entraría a reemplazar a un Aníbal Gaviria que ha sido criticado también. ¿En qué concepto tiene usted la gestión de Aníbal Gaviria hasta este momento? Pues hombre, yo pienso que las gestiones hay que valorarlas a la luz de los hechos. Hoy que tenemos en Antioquia la inseguridad creciendo, otra vez grupos armados ilegales desafiando al Estado, es decir, con problemas de orden público, 2 millones de antioqueños aguantando hambre según datos del DANEC, uno de cada 3 antioqueños vive con menos de 12.000 pesos al día, 26.000 kilómetros de vías destruidas, las escuelas cayéndose, y podríamos tener la lista más larga. Igualmente, ¿cree que Suárez se podría sumar a esta especie de bloque de derecha similar a lo que hizo Fico Gutiérrez con el movimiento también en su momento con esta consulta popular? ¿Cree que debe haber como una fase previa para decantar un poco estos candidatos de derecha que todos tienen una fuerza política muy importante, pero que a su vez podríamos decir que se roban votos en el buen sentido, en que entre tantos candidatos buenos no se van a saber por quién votar? Por eso estamos armando en bloque, por eso la invitación a Luis Fernando y ojalá la consulta popular que debería tomar lugar el 4 de junio sea el mecanismo para dirimir quién de todos nosotros podrá ser el candidato único. Ya para finalizar, hablemos un poco de la contraparte. Por el otro lado, están tomando las banderas de la izquierda Julián Bedoya y también el tema de Esteban Restrepo. En particular, ¿qué piensa del señor Bedoya? Bueno, ellos están en ese bloque Quintero-Petro y yo creo que constituyen hoy la candidatura que habrá que superar. Y frente al tema de Esteban Restrepo, ¿en qué concepto tiene al exsecretario de Gobierno de Medellín? Pues es un fiel discípulo del alcalde Daniel Quintero que tanto daño le ha hecho a Medellín y también a Antioquia. Listo. ¿Cree que hay algo más que no hemos contado sobre la actualidad de Antioquia, sobre la actualidad de su campaña en esta entrevista que valga la pena añadir? David, este 29 de octubre los colombianos tendremos la oportunidad de construirle a Petro un muro de contención para que no arrase con Antioquia y con el resto del país. Así que la invitación es a ganar las elecciones locales y regionales, a todo lo que tenga asomos en el pacto histórico para que preservemos la institucionalidad y la democracia colombiana. La última. ¿Por qué no lanzarse directamente como candidato del Centro Democrático o entrar en diálogos con esas personas? Porque muchos han dicho que hay una buena relación entre el partido y usted. Sí, no, yo ayudé a construir el partido. Yo fui concejal del sector democrático, que era la vertiente del Partido Liberal que regentaba el presidente Uribe en Colombia desde hace muchos años, hace más de 20 años, y conozco al presidente desde que tengo 16 años. Ayudé a crear el partido, le recogí firmas, pero entendí también que el presidente no quería ubicar el aval del partido en una candidatura, en una etapa tan temprana de la campaña como esta, una candidatura en solitario, sino en una que saliera de una gran coalición. Entonces yo no podía quedarme esperando a que eso tomara lugar por allá en julio. Decidí recoger las firmas, que es un instrumento fenomenal que tiene la democracia colombiana para activarse en campaña, para escuchar a los ciudadanos, y paralelamente estoy construyendo la coalición. Espero salir ganador de esa coalición y recibir el aval del que ha sido mi partido y de muchas otras colectividades.